Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La presentadora y periodista italiana Diletta Leotta, con sus últimas declaraciones tanto en Turquía como en Italia, alteró la agenda de la revista. Diletta, que guardó silencio durante un tiempo y de la que se rumoreaba que había roto por completo las amarras entre ellos tras su gran amor con Can Yaman, rompió por fin su silencio. Sin embargo, las palabras que surgieron de este silencio desataron una tormenta. Las palabras de Diletta: Can y su familia son una gran decepción, fueron la prueba más clara de su reproche no solo a su antiguo amor Can Yaman, sino a toda su familia. Además, estas declaraciones no eran una simple expresión de resentimiento, sino la expresión de una ira acumulada durante mucho tiempo, de una decepción y de un profundo sentimiento de exclusión. Diletta Leotta hizo unas declaraciones sorprendentes en una entrevista especial con los miembros de la prensa entre bastidores, justo antes de subir al escenario en una cumbre de medios de comunicación en Roma. Diletta, que durante un tiempo estuvo preparando el matrimonio con Can Yaman, viajando entre Italia y Turquía, e incluso supuestamente presentada a la familia Yaman, tuvo dificultades para contener las lágrimas mientras explicaba cómo todo dio un vuelco en poco tiempo. Creí que esta relación era real, entregué mi corazón, cambié mi vida, pero lo que vi a cambio fue ser condenada al ostracismo, menospreciada y finalmente ignorada, dijo Diletta, que no dudó en ser especialmente dura con la familia de Can Yaman al proseguir sus palabras. Desde el primer momento en que los conocí, hubo una distancia. Me miraban como si estuviera fingiendo. Pero Can me gustaba de verdad, no solo porque era guapo, sino porque veía al niño frágil que llevaba dentro. Pero ese niño ya no existe. Dejó su sitio a alguien que actúa con orgullo y rabia, dijo en tono emocionado y enfadado a la vez. Especialmente el reciente acercamiento a Demet Özdemir y los mensajes de apoyo de la familia fueron uno de los puntos que más enfadaron a Diletta. Las personas que dudan en hacerse una foto codo con codo conmigo son ahora incapaces de elogiar a Demet. ¿No es esto un doble rasero? Sus palabras revelaban claramente su profundo resentimiento. Las declaraciones de Diletta Leotta no solo fueron emotivas, sino también bastante estratégicas. Especialmente esta salida, que se produjo después de la declaración del padre de Can Yaman sobre Demet, mi hija adoptiva, demostró que, en cierto sentido, una guerra silenciosa se ha hecho ahora pública. Las declaraciones del padre de Can me destrozaron. Nunca se había mostrado tan cercano a mí. Incluso recuerdo que una vez me dijo directamente: eres demasiado pintoresca, nuestro mundo es más sencillo. En aquel momento no lo entendí, pero ahora está muy claro, nunca me quisieron, dijo, casi cerrando todas las puertas. Según las acusaciones, Diletta hizo muchos sacrificios durante su relación con Can Yaman. Rechazó ofertas de trabajo, limitó su vida social e intentó construir una nueva vida en Turquía. Sin embargo, la familia Yaman la consideró poco sincera, demasiado extrovertida y mediática, y nunca la aceptó sinceramente. Todo este proceso dejó profundas cicatrices en el alma de Diletta. En su entrevista, expresó estos sentimientos diciendo: soy una mujer querida y respetada en Italia, pero cuando llegué a Turquía siempre me hicieron sentir como una invitada. Nunca pude ser la hija de esa casa. Entonces, ¿el duro arrebato de Diletta fue solo emocional? Según algunas informaciones entre bastidores, la coincidencia de estas declaraciones no es casual. La proximidad del nacimiento de Demet Özdemir, las sucesivas declaraciones de apoyo del padre de Can Yaman y el hecho de que la prensa italiana se refiriera a Diletta como la mujer olvidada, fueron las últimas gotas que desbordaron el vaso en el frente de Leotta. Según otro rumor, Diletta dijo a su círculo cercano: me declararon el chivo expiatorio de esta historia. Can y su familia hicieron recaer toda la responsabilidad sobre mí. Sin embargo, hice todo lo que pude desde el principio hasta el final de esta relación, pero ellos querían a otra persona desde el principio. Las palabras de Diletta también tuvieron amplia repercusión en la prensa sensacionalista italiana. Los titulares titulados «Leotta parla, tradita da Can e dalla sua famiglia» convirtieron el trauma emocional de Diletta en un asunto internacional. En Turquía, en cambio, las reacciones estuvieron divididas. Mientras que algunos usuarios de las redes sociales se mostraron de acuerdo con Diletta, un gran número de ellos la acusaron de hipocresía,
actúa como la protagonista de un guión que no ha interpretado. Tras todos estos acontecimientos, todavía no se ha producido ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman. Sin embargo, según algunas fuentes de su círculo cercano, Can está muy enfadado por la salida de Diletta. La única razón por la que esta mujer ha vuelto a aparecer de repente en escena es para llamar la atención. Nosotros miramos nuestra vida, ella sigue viviendo en el pasado, habría dicho Can. Se rumorea que Can Yaman, que es conocido por ser muy sensible sobre todo a las acusaciones contra su familia, ha empezado a reunirse con sus abogados tras este incidente y podría reclamar sus derechos legales contra algunas de las declaraciones de Diletta. Por otro lado, también es curiosa la reacción de Demet Özdemir ante estas declaraciones. Demet, que por ahora ha guardado silencio, dijo a su círculo cercano: algunas personas deberían quedarse en el pasado. Nos estamos preparando para una nueva vida, no tenemos tiempo para ocuparnos de sombras, dijo. Sin embargo, se supo que Demet le dijo a Can: lo que diga esta mujer os perjudica a vosotros, no a mí. Me enfrentaré a ella si es necesario, se dice. Parece que la impactante salida de Diletta Leotta ha reavivado no solo la sombra de una antigua relación, sino también los conflictos dentro de un gran triángulo amoroso que rodea a 3 países diferentes. Ahora todos los ojos están puestos en Can Yaman. ¿Romperá su silencio? ¿Cómo responderá a estas acusaciones contra su familia? ¿Intenta Diletta renacer de las cenizas del pasado, o es esta última salida su carta de despedida? Todo se aclarará en los próximos días, pero por ahora, una cosa es segura: Diletta Leotta va camino de convertirse en la mujer inolvidable de esta historia. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.